Y he encontrado que todos los análisis coinciden, en general. Lo que uno se pregunta es por qué la gente se sale del polo, si está de acuerdo con el análisis. Si todos son responsables de la crisis y hay autocrítica de que todos somos responsables de los fenómenos de la crisis que ha atravesado el polo democrático alternativo, ¿por qué se pretende construir otros proyectos políticos si este es el proyecto político de la unidad de la izquierda? Y así nació el polo democrático alternativo, como la expresión de la unidad de todas las fuerzas de la izquierda colombiana. El maestro Gaviria dijo ayer que ese sueño de unidad que se concretó en la candidatura presidencial de los 2.600 o 700, 2.632.000 votos fue el sueño de la unidad de todos los sectores de la izquierda colombiana. Y entonces nos dicen, el polo tiene que estar presente en el movimiento indígena, en el movimiento campesino, en el movimiento de los trabajadores, en el movimiento indígena, en el movimiento de las mujeres, el movimiento de los jóvenes, el movimiento estudiantil, el movimiento LGTB, en todos los movimientos. Es que así nació el polo democrático alternativo. ¿O es que acaso los camaradas del Partido Comunista y del MOIR y los socialdemócratas y los socialistas no trajimos nuestras juventudes al polo democrático alternativo y el grupo de mujeres y los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos y los campesinos y las víctimas? Todos estábamos en el polo democrático alternativo. Y entonces los afros, los negros, los blancos, los de arriba, los de abajo, los chocolates, todos estábamos en el polo democrático alternativo. Y entonces ahora lo que uno se pregunta es ¿por qué replantearse que el polo no está presente en el proceso unitario? El polo fue el proyecto unitario de la izquierda democrática colombiana. Revisemos el diario de unidad, revisemos la plataforma política del partido, los estatutos del partido y el programa de gobierno que nos permitió unificarnos en torno a la candidatura presidencial de Carlos Gaviria, de adelantar una sola lista al Senado de la República de Colombia y a la Cámara de Representantes, y después tener candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, y obtener la alcaldía de Bogotá, después de haber tenido la Lucho Garzón, la de Pasto y otras regiones del país. Y entonces, ¿quiénes son los responsables de la crisis? ¿Los que nos quedamos en el polo o los que se fueron? Todos somos responsables de la crisis. Todos son responsables de la crisis, pero los que se fueron son más responsables porque entraron al polo democrático alternativo para pelechar en una de sus oportunidades, y como no la encontraron, se fueron. ¿Dónde está la valentía para defender el proyecto político unidad de la izquierda colombiana y tener la suficiente tolerancia, capacidad de entender y comprender que este era un proyecto plural? Y que si el proyecto plural indicaba que todas las fuerzas teníamos que ceder, y aún no hemos logrado construir al polo como un partido político de la izquierda democrática, sino que sigue siendo el polo democrático la suma de partidos políticos, de fracciones políticas, de intereses políticos, de intereses mezquinos de la política, y muchos la construyeron así. ¿O es revolucionario considerar que el doctor Gustavo Petro, para poner un ejemplo en concreto con nombre y apellido, siendo nuestro candidato presidencial, después se dispuso a dividir el polo democrático alternativo para tener una sola visión? Y le deseamos éxito en su alcaldía en Bogotá, por supuesto, pero ellos tomaron la decisión de ese polo, no porque lo escucharon de otras fuerzas, de otras tendencias, y hay militantes y miembros de nuestro partido político que quieren construir unas nuevas realidades políticas con reconocimiento como organizaciones políticas a las cuales nosotros le permitimos su derecho. Pero no nos digan que el polo no está presente en la vida política y social de la nación, o quiere decir que quienes hemos sido los dirigentes del partido no estábamos ahí. O los presidentes, secretarios, miembros de los comités ejecutivos de la CUT, de la RECODE, de los sindicatos nacionales, de las tendencias políticas, los parlamentarios, los concejales, los diputados, los dirigentes indígenas, todos no son del polo democrático alternativo. ¿Para qué lo sacamos, compañeros y compañeras? La renovación de los cuadros, claro que hay que hacer eso. Yo dije en un chiste ayer que la mitad de este salón debe ser rápidamente superada para que las dirigentes jóvenes del
partido empieza a superarnos. Miren esta mañana los dos compañeros jóvenes que intervinieron a nombre del movimiento estudiantil. ¿Qué ejemplo? De pragmatismo de la política, lo concreto de la política. No estos criterios que bien nos dijo un joven regresándonos hasta antes de la caída del muro de Berlín, todavía analizando desde esa óptica política las realidades nacionales. El Polo Democrático Alternativo es el proyecto de unidad de la izquierda colombiana y sigue siendo el proyecto de unidad de la izquierda colombiana, y todos los que estén de acuerdo con su diario de unidad, con su programa de gobierno, con sus estatutos, están en el pleno derecho de volver al Polo Democrático Alternativo. Pero no podemos estar en contra de lo que han sido las decisiones del partido. El partido tiene un diario de unidad y, por ejemplo, para hablar en concreto de la política de paz, que se ha convertido en elemento sustantivo de nuestro debate nacional, contra el Polo Democrático Alternativo conspira todos los fenómenos de violencia. Claro que al Polo Democrático Alternativo es el que más, como ninguno, le conviene una política de paz, de negociación del conflicto interno armado, porque el Polo y todas las fuerzas de la izquierda que entraron al Polo Democrático Alternativo han sido las víctimas de la violencia, principalmente en Colombia, como bien lo dijo el representante de la Cámara, el doctor Cepeda. Claro que a nosotros nos interesa el proyecto de paz y de convivencia nacional. Claro que el Polo Democrático Alternativo está de acuerdo con las marchas indígenas, la protesta indígena. Nosotros estamos por el acuerdo nacional por la paz y la convivencia. También estamos de acuerdo con el proceso social que todos los pueblos que en este momento se lanzan en distintas formas, con distintas manifestaciones, estén reclamándole al gobierno, y se requiere la elaboración de un gran proyecto, un gran programa que permita que todos juntos vamos detrás de esa misma bandera. Aquí juramos decir que estamos detrás de la bandera del color amarillo, del Polo Democrático Alternativo, de los estatutos del partido, del ideario de unidad, del programa. Entonces diremos dónde están las dificultades. Claro que tuvimos bastantes experiencias negativas, y particularmente en Bogotá, que aquí le hemos dicho, pero hay veces que algunos dicen, nada que ver, nosotros nada teníamos que ver, le faltó mayor fortaleza y participación, y varios de los que critican eso participaban del gobierno, de las administraciones que lamentablemente cometieron errores. Aquí hay que ser suficientemente autocríticos y tener el valor civil y el valor humano de reconocerlos. Pero que tuvimos experiencias, y que esa experiencia de gobernabilidad política en Bogotá particularmente, o en el departamento de Nariño, que también hay que tocarlos, hay que balancearlos para avanzar en esos procesos que nos permitan decir qué es lo que entonces nos está desuniendo. El Polo Democrático Alternativo no ha echado a nadie. El Polo Democrático Alternativo ha permitido que los que se quieren ir se vayan. Porque cuando hay una contradicción entre un proyecto de vida y un proyecto político, la gente se queda con su proyecto de vida, y así fue lo que se fue. Y entonces, digamos que el Polo Democrático Alternativo es un proyecto de unidad, que tenemos grandes enseñanzas, bacanísimas, compañeros, que nos han dado ejemplo las regiones. Miren, esos movimientos regionales que se han propiciado en este momento en todo el país: movimiento indígena, movimiento campesino, movimiento estudiantil, las luchas en mi departamento por el Quimbo, que sea la defensa del medio ambiente en Colombia, la huelga de los maestros, el pliego de petición, la lucha por un estatuto docente unificado, la lucha contra la ley 100, por la salud pública diferente, que dijo aquí esta mañana muy bien expresado el compañero Saúl, las expresiones del grupo de las mujeres, de los ambientalistas, todos, digamos todos que están, ha estado presente el Polo Democrático Alternativo. Todos los que han hablado aquí diciendo, estamos ausentes de esas luchas, son jefes de esas luchas. Siéntase, camaradas del Polo Democrático Alternativo, batan duro a la bandera varilla, siéntase orgullosos del carnet del partido, del programa del partido, quedémonos con el partido, y así definitivamente podemos avanzar. No nos inventemos cosas diferentes cuando nosotros mismos somos responsables de la existencia de ellas varias. Claro que el movimiento de los indígenas tienen derecho a su autonomía y organizarse, pero el pasado el movimiento indígena estuvo bajo la bandera y el programa de Carlos Gaviria. ¿Por qué no podemos volver todos a unificarnos en torno a un solo candidato de la izquierda colombiana que enfrente el candidato del bipartidismo nacional? Claro que sí, que también estuvieron los movimientos democráticos al lado de las candidaturas del Polo Democrático Alternativo, ahí hemos estado presentes. Luego partamos del hecho de que el Polo Democrático está ahí.
el Polo Democrático está vivo. Es un partido que todo el mundo decía está naufragando, no, ahí estamos, ¿verdad? Este barco, compañeros, ni por puta se nos hunde. Es una responsabilidad histórica con el país. Nosotros tenemos una responsabilidad con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, con el país, y no podemos dejar hundir este proyecto político. Y la responsabilidad está aquí. De todas las fuerzas políticas de la izquierda están aquí. Los otros que se fueron, muchos renunciaron a la izquierda. Y yo siempre he dicho, ser de izquierda es ser decente, no tengan la menor duda. Nosotros que vienen vacilando ahí entre que hay grandes fricciones en el régimen político, hay algunas posibilidades de que encontremos una rendija para entrar y se quedan allá. No, eso es mejor quedarnos aquí. Aquí vamos construyendo un proyecto político. En segundo lugar, compañeras y compañeros, el Polo Democrático Alternativo tiene, por supuesto, su Congreso Nacional, que hace un balance, replantearse y tomar nuevas medidas que nos permitan fortalecer nuestro programa, fortalecer nuestros estatutos, nuestro ideario de unidad, nuestras formas organizativas, principalmente recogiendo lo que ha sido el clamor de las regiones. El partido nos ha faltado construirlo de allá para acá. De La Guajira para Bogotá, del Chocó para Bogotá, del Amazonas para Bogotá. Y esa es nuestra responsabilidad, señora Presidenta y compañeros del Comité Ejecutivo Nacional. Los parlamentarios tenemos que ir a las regiones, tenemos que concordar formas de organización política, y ello se encuentra en la medida en que nosotros nos parezcamos más al polo que a la tendencia que militamos. Porque es que nosotros siempre atendemos mensaje urgente de la tendencia comunista, la tendencia movilista o socialista o polo social, y se lo mandamos a nuestros camaradas y llega de primero. ¿Por qué no lo compartimos? Para que todo el mundo esté informado y todos nos integremos regionalmente para que realmente seamos un solo partido. Esas medidas organizativas nos permiten organizarnos más, estar integrados mucho más para enfrentar las dificultades que tenemos. Termino, compañeros, diciendo, en segundo lugar, que todos compartimos, yo podría decir estas tres. Primero, que la crisis que atraviesa hoy la humanidad es responsabilidad del capitalismo agresivo que ha degradado el trabajo, la naturaleza, la soberanía nacional, ha generado el desempleo, es responsable de la baja calidad de vida, y que podríamos decir que el proyecto económico del capitalismo, lo que lo inspiró el neoliberalismo, ha hecho crisis, ha hecho algo. Todo el mundo ha dicho ese planteamiento, y que la crisis de Europa así lo muestra, y que la realidad económica de los Estados Unidos así lo muestra, y que Rusia, y que China, y que Brasil fuertes empiezan a desacelerarse, y que todo el mundo dice que esas políticas que quieren implementarse por parte de las medidas económicas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, no han servido, y que la lucha de los pueblos, de la lucha mundial de los pueblos, indica que todos tenemos que tener una preocupación y muchas expresiones, digamos, que nos indican que compartimos la rebeldía de los trabajadores de todo el mundo, y por eso el sindicalismo se unifica mundialmente, y así lo expresó el presidente FECODE esta mañana, que es miembro de la Mundial de la Educación. Todos los pueblos del mundo están enfrentando estas políticas. Podríamos decir, en segundo lugar, que hay expresiones políticas en América Latina que nos expresan que es posible ganar gobiernos democráticos, que hacen un esfuerzo grandísimo por construir medidas democráticas. No creo que aún si exista un solo pueblo, los que han logrado gobiernos democráticos en América Latina, que tenga la capacidad de decir que están al asalto de construir un proyecto socialista. Están avanzando, enfrentando el imperialismo, las medidas neoliberales, las confrontaciones internas de los países, las dificultades por resolver las aspiraciones principales de esos pueblos. Nosotros podemos decir igualmente que tenemos todos de acuerdo en que el gobierno del señor presidente de la República está profundizando en este momento el neoliberalismo y está entregando el territorio al gran capital, y que pretende en la orientación neoliberal presentar las reformas que atentan contra los derechos de los trabajadores, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma económica, que no quiere negociar el pliego con los trabajadores, que no quiere hacer la paz, que engaña al país. Todos estamos de acuerdo que hay una confrontación por el poder entre el poder de, yo creo que el principal uribista es Santos. Lo que pasa es que tienen dos estilos de gobernabilidad, pero aquí no vamos a decir que existe una contradicción de fondo, de tal manera que el Polo Democrático Alternativo tal vez tendría que coincidir con el presidente Uribe,
para desmantelar al presidente Santos. Ahí no nos podemos equivocar. Aquí lo que tenemos que estar claro que ese tipo de controversia nos tienen que llevar a un proceso serio y responsable de unidad de las fuerzas de la izquierda y de la democracia y los movimientos sociales para enfrentar ese estilo. Nosotros debíamos de proponer la organización de una gran protesta nacional, llámela como quiere, paro cívico nacional, como sea, pero principalmente en defensa del Estado social de derecho, del acuerdo que dio origen a los procesos democráticos, de la profundización de la democracia, y en eso comparto el análisis que el maestro Gaviria hizo ayer en el tema del Estado social de derecho, para no profundizar más sobre ese tema, y confluyamos todas las fuerzas políticas para avanzar en esa dirección. Y nosotros podemos decir que el acuerdo de unidad nacional, por supuesto que se va a tener dificultades, pero el presidente Santos tiene la chequera, la capacidad del presupuesto nacional para unificarlo, el nombramiento del Procurador General de Nación, del Defensor del Pueblo, todos esos que no nos va a permitir a decir que nosotros vamos a abrir fácilmente una brecha entre la oligarquía para que por la mitad pase la izquierda y gobierne el país. No, es el movimiento social, el movimiento político, la conjugación de la protesta social con las propuestas políticas, con un programa claro de gobernabilidad, con la decisión de gobernar el país, con un programa de atracción para que los jóvenes de Colombia, para que todos los ciudadanos de bien del país, esos que no le hemos llegado con el mensaje, le lleguemos con una propuesta democrática que permitamos atraer a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia en favor del polo democrático alternativo. Y termino. El Polo Democrático Alternativo tiene que ir a su Congreso. El 30 elegimos nuestros delegados, y tenemos que ir a elegir los delegados. Claro, Carlos Alberto, que hay que elegir delegados con votos, y emula muchísimo que la gente presente sus listas. Aquí no se trata de que entonces el más chiquito se va a comer el grande, o al contrario se indica, no, todos tienen que tener representación política, pero eso todo se le ha dado por las buenas mentiras, compañeros. Aquí dirigentes curtidos de 40, 45 años en la lucha política, social, que saben cómo se hace la política. Hay veces nos hemos equivocado en el programa, así, en la identificación, pero aquí hay mucha, aquí hay varios siglos sumados en este salón, que tenemos experiencia suficiente de la lucha social y política, y en eso tengamos en cuenta de que ese es un acumulado de experiencias importantes de la vida nacional. Y también, compañeros, tenemos que llevar propuestas que indiquen sumar todos hacia que el pueblo tenga la forma de escoger un programa de gobierno, un candidato presidencial. Estoy de acuerdo, doctor Caicedo, y los compañeros que un candidato del Polo Democrático Alternativo, que lo debemos escoger democráticamente entre quien aspire, y ese candidato se lo tenemos que ofrecer, o candidata, por supuesto, a la izquierda colombiana, a los demócratas del país, y el Polo tiene que hacer la gran tarea y el gran esfuerzo para que nuestra candidata o nuestro candidato gane la opinión favorable de las demás fuerzas políticas, para que se constituya en el candidato que le ofrecemos al país, con las posibilidades de gobernar a Colombia, con un programa democrático y con unas propuestas alternativas. El Polo es el pueblo, compañeros. No nos olvidemos de eso, y el pueblo está presente en el pueblo en medio de sus dificultades, de su diversidad, de su controversia política. Pero hagamos un pacto, compañeros y compañeros. No nos destruyamos más. No nos inventemos más fórmulas nuevas de acción política. Qué trabajo tan berraco que nos ha costado construir este proyecto de 6 años, después de que duramos 40 años dándonos cachucha en el movimiento sindical, el movimiento social y político. Salvemos este proyecto político, compañeros, en nuestra propuesta. Unifiquemos en todos los criterios del análisis nacional, internacional, de las dificultades que tenemos en este país, superemos nuestros errores y avancemos en la construcción de un proyecto político democrático de la izquierda, que es el polo democrático del país, para salvar a Colombia de su profunda crisis. Muchas gracias.